Hoy es viernes 25 de octubre de 2024 y estas son las noticias. La primera sala ordenó a la Conagua transparentar el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Opinión del Senado no desliga a la presidenta de la República de acatar y responder por la vía legal suspensión que obliga a eliminar publicación de reforma judicial. Condenan agresión de trabajadores del Poder Judicial en Chiapas por parte de elementos de la Fiscalía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos ya con todas las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 204/2023, en la que invalidó el artículo 280, último párrafo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en la porción secuestro y desaparición de personas. En este sentido, y a la disposición que prevé precisamente el delito de encubrimiento, pues disponía que las penas se incrementarían hasta en una mitad cuando se relacionen, entre otros, con los mencionados delitos. La Corte determinó también que el legislador local invadió las competencias del Congreso de la Unión, único facultado por la fracción 21ª del artículo 73 constitucional, esto para poder legislar en materia de secuestro y desaparición forzada de personas. La primera sala concedió un amparo a un ejidatario y a un concesionario de aguas de la presa Lázaro Cárdenas que habita en el municipio de Francisco y Madero, Coahuila, para que la Conagua subsane la omisión y publique de forma expedita la información sobre las características del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Lo que debe incluir, se indica, sus objetivos, impactos sobre los residentes de la comarca lagunera, los avances y beneficios de forma completa, actualizada y accesible, tomando en cuenta que la propia comisión reconoció la situación de sobreexplotación del acuífero del cual provienen las aguas utilizadas por el quejoso, así como la situación de contaminación por arsénico en los volúmenes disponibles. Lo anterior, de acuerdo con el acuerdo de Escazú. Además, la Secretaría de Salud, conforme a las disposiciones en la materia, deberá informar sobre los riesgos a la salud causados por las altas cantidades de arsénico en el agua y adoptar las acciones para prevenir y tratar las enfermedades derivadas, obviamente, por la ingestión de este contaminante. La primera sala también determinó que la publicación del listado de jubilados y pensionados y los montos que perciben en términos de la Ley de Transparencia no viola el derecho de autodeterminación informativa. Recordó que la medida busca transparentar el ejercicio del gasto público y garantizar el derecho de acceso a la información, por lo que los servidores públicos deben estar conscientes que sus datos serán públicos con el fin de garantizar el correcto desarrollo de sus funciones y la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción. A partir de este razonamiento, negó el amparo a una persona pensionada por Pemex, cuyos datos fueron difundidos, medida con la que se inconformó. Asimismo, regresó el expediente al Tribunal Colegiado del Conocimiento para que resuelva los temas de legalidad. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien dio seguimiento a la conferencia de prensa que ofrecieron juzgadores integrantes del colectivo Artículo 41, que por cierto cumplen ya una semana realizando este ejercicio matutino. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Se llevó a cabo la conferencia matutina de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación de este viernes y el magistrado de circuito, Juan José Olvera López, aseguró que es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien debe responder a la justicia federal respecto del incumplimiento de la orden para eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial. Esto ante
la respuesta del legislativo a la consulta de la presidenta sobre este asunto. Escuchemos lo que dijo el magistrado Juan José Olvera. A quien debe responder en el juicio es a la jueza de distrito que lleva el caso. Si ella, como autoridad responsable, decide consultar a su consejería sobre qué hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene. Pero al final la responsable es ella. El hecho de que otro poder opine que no tiene problema es solo una opinión, no la desliga de su responsabilidad procesal. En esta conferencia matutina, el magistrado Juan José Olvera también se pronunció sobre la reforma para impedir la revisión judicial de reformas a la Constitución. Lo que ocurrió en la madrugada de ahora es que sigue avanzando ese proceso. Está todavía en la cancha de los legisladores, no es un proceso acabado, no es un asunto que haya llegado a la zona de los tribunales. Como ocurre con todos los actos de autoridad, en este caso, en el supuesto de que termine esa reforma en el camino que va, después todavía los ciudadanos podrían considerar que esa reforma es inconstitucional, podrían presentar demandas de amparo, podrían eventualmente formularse acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Por su parte, la magistrada Adriana Ortega lamentó que con la reforma al Poder Judicial, la decisión de someter al azar de una tómbola el que personas juzgadoras podrían ser votadas de forma escalonada afectó directamente con la salida de 224 del total de 474 impartidoras de justicia federal. Esto, dijo, resultó en un atentado a la igualdad sustantiva. Escuchemos lo que dijo la magistrada. Pero si la reforma continúa, es urgente que se tomen decisiones que no profundicen la desigualdad entre hombres y mujeres, que lleven a las mujeres a la meta que ha sido propuesta por la presidencia, que no llegamos todas, nos fuimos muchas. Es el reporte que les tenemos de esta conferencia matutina. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Enterados de esta conferencia matutina. En tanto, la JUFED y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenaron la agresión armada que sufrieron personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por parte de elementos de la Fiscalía del Estado. Rechazaron la versión de que se ejecutaba una orden de aprehensión porque se dirigían a entregar comida e información sobre los efectos negativos de la reforma judicial a los familiares de personas internadas en el Hospital Civil Gómez Maza. Demandaron a las autoridades estatales y federales que de manera urgente esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Manifestaron su preocupación por el clima de hostilidad que se ha creado en contra de integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo Federal para que cese esta polarización que puede poner en riesgo la integridad física de personas trabajadoras y juzgadoras. Condenaron el acto de discriminación que sufrieron integrantes del Comité de Diálogo de los 32 circuitos, quienes, a pesar de haber sido invitados por un grupo parlamentario del Senado a externar su opinión en torno a la iniciativa de supremacía constitucional, les fue negado el acceso. El magistrado Luis Vega Ramírez del Tribunal Colegiado de Apelación del 18º Circuito en Xochitepec, Morelos, anunció que presentó ante el Senado su declinación para participar en el proceso electoral extraordinario para elegir jueces por voto popular, pese a que fue seleccionado en la insaculación que realizó el Senado de la República para designar los cargos que serán puestos a votación en 2025. Ello porque considera que tanto la reforma al Poder Judicial como este proceso electoral extraordinario son incompatibles con la independencia judicial. El reconocimiento de la dignidad de las personas privadas de la libertad y de sus derechos humanos es la clave para lograr una verdadera reinserción social. Así lo consideró la jueza de ejecución penal Berta Patricia Orozco Hernández. Durante una charla con estudiantes de Derecho, señaló que persiste el estigma en torno a las personas en centros penales porque la sociedad y los medios de comunicación asumen que se trata de personas peligrosas que no deben reincorporarse a la sociedad. Consideró que es un error
que el combate a la delincuencia y las políticas de seguridad pública se enfoquen únicamente en el castigo y en la criminalización de la pobreza, y que pese a que hay leyes que establecen la obligación del Estado a una verdadera reinserción social, estas no se cumplan. ¿Para qué queremos leyes que podamos enmarcar o que tengan buenos propósitos si no creemos en ellas, si no humanizamos a las personas privadas de la libertad, si no creemos que tienen dignidad? Pero además, ¿para qué queremos estas leyes si no existen políticas penitenciarias integrales? Si no existe una visión más amplia que involucre a todas las autoridades para la prevención del delito. En los primeros minutos de este viernes, el Senado de la República aprobó con 85 votos a favor y 41 en contra las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución. Modificaciones que establecen que no proceden las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales ni el juicio de amparo contra las adiciones y reformas a la Carta Magna. En el artículo segundo transitorio del decreto, se establece que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para el trámite legislativo correspondiente. La Sala Regional Toluca confirmó 4 resoluciones del Tribunal Electoral de Querétaro, con las que multó de manera individual al PAN, PRI, Morena, PT y Partido Verde, así como a sus ex candidatos locales por vulnerar el interés superior del menor con publicaciones en redes sociales y medios en los que aparecían niñas, niños y adolescentes sin la autorización de sus tutores. Lo anterior al considerar que no se evidenciaron las violaciones procesales que alegaban, además de que fue correcto que el tribunal local impusiera las multas por reincidencia, en algunos casos, aunque hayan ocurrido en el mismo proceso electoral. No se acredita la incongruencia alegada en virtud de que la responsable únicamente consideró la reincidencia como un factor agravante ante una conducta reiterada que ya había sido sancionada, sin que esto signifique que solo se tomó en cuenta tal elemento para cuantificar la sanción aplicable, con el fin de duplicar la sanción, como lo pretende hacer valer el partido político inconforme. La Sala Regional Toluca revocó una sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero que había declarado como inexistente la violencia política de género que denunció la diputada local del PT, Leticia Mozo Hernández, luego de que un empresario señalara que había obtenido dicho cargo debido a su relación sentimental con el dirigente del PT en el estado. La Sala indicó que el tribunal local no valoró adecuadamente las expresiones denunciadas, las cuales calificó como parte del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, aseguró que sí reproducen estereotipos de género al minimizar la carrera política de la afectada. Este análisis no consideró la connotación heteropatriarcal subyacente, que invisibiliza las capacidades políticas de la parte actora y refuerza roles tradicionales para el patriarcado que relegan a las mujeres al ámbito privado. El Poder Judicial de Michoacán capacitó a juezas y jueces familiares y penales, así como a psicólogas y psicólogos de la institución, rumbo al inicio de operaciones de las 2 nuevas salas de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad que buscan garantizar un acceso efectivo a la justicia. El Poder Judicial de Yucatán firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial de Jalisco para la utilización del software Elida Judicial, que permitirá reducir el tiempo de 1 hora a 5 minutos para la elaboración de una versión pública digital de las sentencias. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Colima determinó la extinción del juzgado penal del sistema tradicional de Manzanillo a partir del próximo 13 de diciembre y la creación de un nuevo juzgado familiar en la misma localidad en enero de 2025.
La jueza familiar del Poder Judicial del Estado de México, Ivonne Méndez Castro, resolvió a favor de un niño con discapacidad al ordenar que se le otorgue una pensión alimenticia que cubra todas sus necesidades, garantizando así su bienestar y desarrollo integral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Estado de Derecho se refleja con el cumplimiento de las leyes y normas, con la existencia de un ambiente de estabilidad y seguridad jurídica y social, así como con la certeza de que la ley se aplica de manera consistente y efectiva para todos. Así lo aseguró la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Señaló que gracias a su capacidad y formación, juzgadores federales actúan de forma independiente y en defensa de los derechos humanos. Es por ello que, advirtió, la elección popular de personas juzgadoras pone en riesgo el Estado de Derecho, porque ahora se actuará a favor de quienes los hayan puesto en la boleta, lo que va en contra de la independencia y la imparcialidad. Y ya nos vamos, pero siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Recuerde, este sábado a las 18:30 horas, Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.